Bienvenidos a este primer episodio de Palabra, Fe y Vida. Mi nombre es Elisiel Maya Fajardo. Vivo con mi esposa y mis 3 hijos en San Diego. Soy católico y algo de lo que más me apasiona es estudiar y compartir las Sagradas Escrituras. Estudié una licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad Anáhuac, México Sur, y después hice un posgrado en Sagradas Escrituras en la Universidad Católica John Paul the Great en San Diego, California. Este podcast es un espacio creado para reflexionar junto con ustedes sobre la verdad y la belleza de las Sagradas Escrituras. Específicamente, estaremos reflexionando los pasajes de la Escritura que se nos proponen para las lecturas de la misa del domingo. Primero, examinaremos qué nos dice la palabra. Luego, cómo la palabra informa nuestra fe. Y finalmente, cómo nuestra fe se debe reflejar en nuestra vida. De ahí el nombre del podcast, Palabra, Fe y Vida. Recuerdo que desde que era pequeño, una de las cosas que más me llamaba la atención era la proclamación del Evangelio y las otras lecturas bíblicas durante la Santa Misa. Con el correr del tiempo, empecé a notar una cierta rima o consonancia entre las lecturas, principalmente la primera lectura y el Evangelio, lo cual llamaba fuertemente mi atención. Me gustaba hacer la conexión entre las lecturas. Más tarde descubrí que esto no es accidental, ya que las lecturas han sido organizadas de esa forma. Las lecturas nos proponen temas específicos para reflexionar. Por supuesto, Dios nos puede hablar de muchas formas en un mismo pasaje, dependiendo de nuestro caminar de fe y de las circunstancias de vida por las cuales estemos pasando. Sin embargo, me gustaría resaltar el tema común que las lecturas ofrecen. En mi experiencia, no todos los católicos estamos familiarizados con este aspecto de la liturgia. Es por esto que considero necesario en este primer episodio hacer una pequeña introducción al leccionario. ¿Y qué es el leccionario? El leccionario es el libro que contiene las lecturas bíblicas usadas en la misa y en otras celebraciones litúrgicas, y está organizado de acuerdo al calendario litúrgico. El leccionario que se usa actualmente en la Iglesia fue introducido en 1969 tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Y los encargados de redactar el leccionario usaron 2 criterios o principios para organizar las lecturas. No es como que escogieron las lecturas al azar. Utilizan 2 criterios bien específicos. El primer criterio utilizado es la lectura semicontinua. Es decir, que la Sagrada Escritura no se lee en la liturgia versículo por versículo de principio a fin, sino que se lee un cierto pasaje hoy y otro pasaje más atrás o más adelante en el texto la próxima celebración. Esto permite una cierta continuidad en el texto, pero también permite dejar ciertos pasajes que son menos relevantes para entender la historia de la salvación. El otro criterio, que es el que nos interesa, utiliza lo que se llama armonía temática. Es decir, los pasajes del Antiguo Testamento se escogen de acuerdo a los temas desarrollados en el Evangelio. Este principio resalta la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nos permite ver cómo las promesas y las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo hacen así? Porque así es como la Iglesia lee las Sagradas Escrituras desde tiempo inmemorial. Diría San Agustín, el Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Antes del Concilio Vaticano II, el leccionario estaba organizado de forma diferente. Las mismas lecturas eran leídas año tras año en domingos, fiestas y solemnidades. Es decir, que si usted iba al primer domingo de Cuaresma este año y escuchaba una lectura, el próximo año iba a ser exactamente la misma. Y luego, la mayoría de las misas solo utilizaban 2 lecturas.
y muy pocas de las lecturas estaban tomadas del Antiguo Testamento. Ahora, quiero compartirles unas estadísticas que encontré interesantes. El total de las lecturas bíblicas para domingos, vigilias y fiestas solemnes incluía alrededor del 22% de los evangelios, solamente el 11% de las cartas y menos del 1% del Antiguo Testamento. Esto es sin contar el Salmo responsorial. El Salmo responsorial es el texto bíblico que se lee en todas las celebraciones de la Santa Misa. ¿Ok? Por eso, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, los padres exhortaron: en las celebraciones sagradas debe haber lecturas de la Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas, nos diría la Sacrosanctum Concilium número 35. Y esto es lo que hace el leccionario. Nos va a ofrecer una gran variedad de lecturas tomadas de un rango mucho más amplio de la Sagrada Escritura. Después del Concilio Vaticano II, durante la misa dominical, escuchamos 3 lecturas. La primera lectura, tomada usualmente del Antiguo Testamento. La segunda lectura, tomada usualmente de las cartas de San Pablo. La proclamación del Evangelio. El canto de un salmo. Pero también hay la aclamación antes del Evangelio, que es alguna cita bíblica. Por ejemplo, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás recibirás. O, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, y el que me sigue a mí tendrá la luz de la vida. Todos esos son pasajes de las Sagradas Escrituras y se escuchan en la Santa Misa. Sé que hay algunos que acusan a los católicos de no leer la Biblia, lo cual podría ser cierto en lo individual, pero no durante la liturgia. Tan es así que un católico, solamente escuchando la misa dominical por 3 años seguidos, se expone a la mayoría del texto bíblico. ¿Ok? Bueno, más estadísticas. Si se toman en cuenta los domingos en el leccionario actual, si se toman en cuenta los domingos, las fiestas y solemnidades, el leccionario cubre 90% de los evangelios, 55% del resto del Nuevo Testamento y alrededor del 13% del Antiguo Testamento. O sea que estamos expuestos a casi todas las Sagradas Escrituras. Tal vez sea conveniente también señalar que el leccionario se organiza de acuerdo al ciclo litúrgico de 3 años, llamados A, B y C. El ciclo A se lee el Evangelio según San Mateo. Durante el ciclo B se lee el Evangelio según San Marcos. Y en el ciclo C, el Evangelio según San Lucas. Se estarán preguntando, ¿y el Evangelio según San Juan? Bueno, el Evangelio según San Juan se intercala principalmente durante la Pascua, la Cuaresma y en algunas fiestas y solemnidades. O sea, que estamos expuestos a los 4 evangelios. ¿Ok? Ok. El propósito del nuevo leccionario es exponer a los fieles a un mejor entendimiento de la historia de la salvación. ¿Y qué es la historia de la salvación? La historia de la salvación son los diversos hechos que Dios ha obrado a lo largo de la historia para que tú y yo seamos salvos. Eso es la historia de la salvación. Ahora, si se dan cuenta, el ciclo litúrgico es como un círculo. Es como una peregrinación que empieza en Cristo y termina en Cristo. Primero, al principio del ciclo litúrgico, empezamos con la temporada del Adviento, preparándonos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después, durante la Navidad, meditamos sobre los misterios de su infancia. Lo vi en una temporada llamada Tiempo Ordinario, donde se meditan los misterios de la vida pública de Jesús. Luego la temporada de la Cuaresma, que nos prepara para los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seguido de la temporada de la Pascua, que va a culminar con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Después, otra temporada de Tiempo Ordinario que culmina con la gran celebración de Jesucristo como Rey del universo. Empezamos entonces preparándonos para el nacimiento de Cristo en nuestro corazón
y terminamos el ciclo proclamándolo Rey del universo y de nuestra vida. El centro de la liturgia es Cristo. El principio es Cristo y el final es Cristo. Espero que esta pequeña introducción al leccionario les ayude para prepararse mejor para participar en la liturgia y también para descubrir la verdad y la belleza de las Sagradas Escrituras. Como ya lo he mencionado, en este podcast vamos a buscar el tema común que las lecturas nos ofrecen para la reflexión y ofreceremos algunas ideas prácticas para llevar la palabra a la vida diaria. Les pido por favor que oren por mí y por mi familia y también por el éxito de este proyecto que estamos empezando el día de hoy. Y tengan la certeza de que mi familia y yo estaremos orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.